Bueno, y otra cosa muy importante que quiero aclarar. Como decía mi mamá, vos ibas a decir algo, mamá. Sí, muy importante. Que no, Y aclarar a la señora doctora Bartolo lo siguiente, mamá, a ver, habla. también hay que dejar dicho, yo María Gabriela Faría, si no lo piden, si a veces atropellan un derecho de una persona con un familiar que están ahí adentro. Yo les pido que no hagan eso, que no atropellen los derechos de uno con un familiar que está dentro de la iglesia. Por más que un familiar le diga a la iglesia, quiero que vuelva María Gabriela o Alberto Ezequiel Aranda, su hijo. La iglesia que no le haga caso a ese familiar. A ver, yo nunca he violado ningún derecho humano hasta el día de hoy. En primer lugar, he querido que todo sea perfectamente como yo lo vengo pensando. Si en algún momento las cosas se pudren y en cualquier parte del mundo, Espero que en ningún lugar del mundo se pudra. porque puede pasar a veces eso, pero yo no quiero que la Iglesia Católica fabrique algo para que yo vuelva. Yo quiero que la Iglesia Católica entienda que por el momento no me puede molestar. Y eso lo quiero que lo hagan a través de la justicia, la doctora Natalia Bartolo. Yo confío en Natalia Bartolo. Aunque mi madre en algunos puntos, con todo lo que ha pasado, no estuvo muy de acuerdo con la señora Natalia Bartolo, porque fue todo un desastre. Pero dejamos bien en claro que lo que yo quiero es que la señora Natalia Bartolo haga lo correspondiente. O sea, yo comprendo, todo lo que pasó estuvo mal, pero yo dejo bien claramente que a través de estos audios dejo en claro lo que yo quiero hacer a futuro. Que yo soy una persona permisiva y no controlador, porque yo claramente así voy a hacer con mi hijo el día de mañana si lo llego a tener, y que tengo derecho a tenerlo, que voy a ser una persona que no va a violar sus derechos humanos, que supongamos que yo tuviera hijo para los años siguientes, que todavía no los tengo a esos hijos, gracias a Dios todavía no soy padre, pero vamos a suponer que los tuviera. Yo voy a ser permisivo. Si mi hijo no quiere estar, por ejemplo, en el judaísmo, yo lo voy a respetar. Porque hay que respetar la conciencia y el valor de las personas. Si yo tuviera, si yo en este momento tuviera un hijo, me dijera, padre, yo quiero ser mormón. ¿Y yo qué tendría que hacer? ¿Retarlo para que sea judío? ¿Dominar su fuerza? ¿Y hacer catástrofe para que se quede en el judaísmo? ¿O ser permisivo? Y ayudar a que mi descendencia no tenga ningún problema en ser lo que quieran ser. Yo lo que estoy haciendo es que ellos hagan lo que tienen que hacer, las cosas bien. Y otra cosa muy importante que le quiero decir a Natalia Bartolo: si yo volviera el día de mañana al catolicismo, junto con alguno de mis descendientes y qué sé yo, no quiero que ningún familiar se meta a pedirle plata ni a mi descendiente ni a mí. Eso es lo que quiero decir. Eso es todo lo que quiero decir. Acá el tema es los familiares. Y estamos luchando todo el tiempo para que los familiares no
se metan en lo que no le corresponde, que son mis decisiones, mi vida y cómo soy. Y que no se meta en mis decisiones porque tengo 50 años. No soy una bebita. A mí nadie me tiene que... En algunas cosas yo estoy de acuerdo con mi hijo y los dos pensamos distinto, pero en el judaísmo estamos de acuerdo. Yo quiero judaísmo y mi hijo quiere judaísmo. Exactamente. Queremos libertad religiosa, queremos libertad. Exactamente. Y dejándole en claro a la justicia que por el momento no voy a volver a la iglesia, que dejo planteado opciones, como cualquier persona que tiene derecho a tener opciones, para el día de mañana, por si pasa algo, ocurre algo, etcétera, etcétera, que no pensamos que ocurra nada, porque no tiene que pasar nada, y eso es lo que le pedimos a Natalia Bartolo, que le diga claramente a Sordán, que mientras yo no vuelva a la iglesia católica, Sordán no me tiene que molestar más. Ni con ningún familiar. Ni en ninguna parte del mundo con ningún otro sacerdote. Ni con ningún político. Ni el Papa molestándome, ni en ninguna parte del mundo con ningún sacerdote. Ni con ningún político. Ni con ningún político, etcétera, etcétera. Los políticos no tienen que meterse en mis decisiones. Que no utilicen los políticos para meterse en mis decisiones. Y eso es lo que le vamos a pedir a Natalia Bartolo. Que todo quede listo y preparado para que yo pueda hacer mi judaísmo y el día de mañana, si yo quiero volver, todo bien. Pero en este momento hay que lograr una cosa. Porque mi padre pareciera que teme que el día de mañana yo vuelva al catolicismo y por eso está haciendo eso. Creo que hay dos cosas por las cuales mi padre está interviniendo con la familia. Esto es lo que creemos yo y mamá. Una, creemos que los familiares, si yo volviera a la iglesia católica, obviamente que estando en el cristianismo todos me van a querer dar trabajo. Al tener yo trabajo, los familiares van a querer venir a sacarme plata. Lo cual no tiene que meterse los familiares ahí. Otra cosa muy importante que hay que entender muy bien. ¿Por qué las presiones? Acá lo que hay que entender es por qué un padre está presionándome para yo volver al cristianismo. En este momento no voy a volver, pero dejo ahí opciones para en un futuro sí volver. Y con los descendientes, etcétera, etcétera. En un futuro es una opción de que en el futuro, por si pasa algo, queda habilitada esa opción. Eso es claramente. Es que hay que y mi otro pensamiento, ese es tu pensamiento, esa opción. Para un segundo más. Y otra cosa, que mi padre, tampoco no quiere que yo tenga mi libertad de culto por el otro lado. O sea, me quiere obligar a volver sin darme una explicación de por qué no quiere que yo tenga libertad de culto, por un lado. Hay dos cosas muy importantes que estamos viendo acá. Un padre que por un lado vemos que nos quiere obligar, o alguien lo está obligando para que yo vuelva al cristianismo, y él no quiere que yo vuelva al cristianismo, y por el otro lado vemos un padre que tampoco quiere que yo tenga libertad de culto. Entonces, ¿qué quiere que sea? ¿Ateo? ¿Está loco? ¿Quiere pasar por encima mío? ¿O qué quiere hacer él? No entendemos a dónde